Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos con otro vídeo de matemáticas y seguimos con la lista de reproducción de resolución de triángulos rectángulos, trigonometría, la dejo por aquí y ahí podéis ver un montón de ejercicios puestos de más fácil a más difícil. Dice este: el lado de un rombo mide 8 centímetros y el ángulo menor es de 38 grados. ¿Cuánto miden las diagonales del rombo? Entonces, fijaros, antes de nada vamos a recordar, porque todos sabemos dibujar un rombo, o eso creo, y olvidamos qué es realmente. Pues vamos a ver, un rombo es un cuadrilátero. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 lados, es una figura que tiene 4 lados, 1, 2, 3 y 4 lados. Los 4 lados miden lo mismo, es importantísimo saber eso, recordarlo. Este, si mide 8 centímetros, me dice lo que vale el lado del rombo, no me tiene por qué decir el lado de los 4, el valor de los 4 lados. ¿Por qué? Porque todos valen lo mismo. Vale, ya sabemos que es un cuadrilátero y sus 4 lados son iguales. Tenemos que saber también que tiene sus lados paralelos 2 a 2, es un paralelogramo. ¿Qué quiere decir esto? 2 a 2 quiere decir que este lado es paralelo a este, 2 lados paralelos, y este lado sería paralelo a este, otros 2. Son 2 a 2, paralelos 2 a 2. Bien, también tenemos que saber que 2 de sus ángulos son agudos, que son los pequeñitos, que en este caso me da el ángulo menor, que es de 38 grados. Y tiene otros 2 ángulos que son obtusos, ¿sí? ¿Fácil? Bien. Y también tenemos que saber que esta figura geométrica tiene una diagonal más larga que otra. A la diagonal más larga se le llama diagonal mayor y a la más pequeñita diagonal menor. Esas diagonales me dividen al rombo en 4 triángulos rectángulos, 1, 2, 3 y 4, que son iguales esos 4 triángulos rectángulos. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar nuestro ejercicio, sabiendo que esas 2 diagonales me dividen al rombo en 4 triángulos rectángulos. Vamos a dibujar, por ejemplo, este de aquí, que tenemos por aquí. Aquí tendríamos el ángulo de 90 grados y este triángulo lo hemos desplazado aquí a su ladito. Así que vamos a saber que la hipotenusa, que le voy a llamar C, pues son 8 centímetros, a este lado, por ejemplo, le llamo A y a este lado le llamo B. De aquí conocemos, fijaros, este ángulo. ¿Por qué? Pues porque todo este ángulo de aquí era 38 grados. La diagonal, al dividirlo en 2 partes, tenemos que este ángulo será la mitad, 19 grados, ¿sí? Bien, pues con estos datos ya podremos calcular lo que vale el lado A y lo que vale el lado B. ¿Por qué? Pues porque cuando sepamos lo que vale A sería este trocito de aquí, y con ese valor podremos calcularlo todo, que será la diagonal menor. Y sabiendo B, que es este trocito de aquí, este lado de este triángulo, pues podremos calcular la diagonal mayor, que es todo esto, diagonal menor todo esto, diagonal mayor todo esto. ¿Sí? Muy bien, pues venga, vamos con ese triángulo rectángulo. Tenemos aquí las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Para calcular A y B vamos a hacer uso de la que nos convenga. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras sirve para calcular lados a partir de otros lados, pero voy a usarlo siempre y cuando conozca al menos 2 lados. Yo solo conozco uno, en este caso la hipotenusa, que es el lado más largo y el que está frente al ángulo de 90 grados. Esa es la hipotenusa. No nos sirve, entonces vamos a hacer uso de las razones trigonométricas, con las cuales podemos calcular ángulos a partir de lados o lados a partir del ángulo. ¿Bien? Vale, pues entonces en este caso está claro que como conocemos un ángulo, vamos a hacer uso de nuestras razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a comenzar calculando el lado A. Podríamos empezar por el lado B, pero vamos a empezar por el lado A. Entonces, ese lado A respecto al ángulo que yo conozco sería el cateto opuesto. Y conozco la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto al ángulo que yo conozco con la hipotenusa? Pues está claro que es el seno.
cateto opuesto partido de la hipotenusa. Así que vamos a escribir que el seno del ángulo de 19 grados, que es el que yo conozco, es igual al cateto opuesto que quiero calcular partido de la hipotenusa, que sería 8. De esta forma, el 8 pasa para allá multiplicando y despejo la A. Tendríamos que es el seno de 19 grados multiplicado por 8. Como 8 está en centímetros, el lado A también lo estará. Vamos a usar la calculadora y tenemos seno de 19 grados por 8. Cuidado con la calculadora al poner las razones trigonométricas, ¿vale? Que lo tenéis que tener siempre con la D, no en radianes, sino con la D. Así que esto lo borro por aquí, muy importante, y me queda un resultado de 2,6045, es decir, 2,6 centímetros. Eso es lo que vale el lado A. Y ahora vamos a calcular lo que vale el lado B. Vamos a poner aquí su resultado, que sería 2,6 centímetros. Bien, vamos con el lado B, que vamos a hacerlo de la misma forma. Fijaros, vamos a hacer uso de las razones trigonométricas, o ya podríamos utilizar Pitágoras. Fijaros, ¿por qué puedo utilizar ya Pitágoras? Pues porque tengo aquí el lado A y el lado C, y con eso puedo calcular ya el lado B. Pero quiero que sepáis utilizar bien las razones trigonométricas. Si queréis, hacedlo vosotros por Pitágoras y veréis que da el mismo resultado que el que me dará a mí, pero haciendo uso de las razones trigonométricas. Muy bien, tenemos el lado B. Entonces, a partir del ángulo de 19 grados. El lado B es el cateto contiguo, ya que esto es un cateto, esto es otro cateto y esto es la hipotenusa. Si este es el cateto opuesto, el otro tiene que ser el contiguo, porque este de aquí no puede ser cateto contiguo porque no es un cateto, es la hipotenusa. ¿Quién me relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa? El coseno. Podríamos haber hecho uso de, por ejemplo, en este caso, la tangente. Sí, podríamos haber usado la tangente, que es cateto opuesto, que lo acabo de calcular, partido del cateto contiguo, que lo quiero calcular, pero es mejor hacer uso de los datos que me da el ejercicio a hacer uso de lo que yo acabo de calcular. ¿Por qué? Porque si yo me he equivocado al calcular esto, me voy a equivocar con lo siguiente. Así que si tenéis la posibilidad de no utilizar esto que lo habéis calculado, mejor usar los datos que me da el problema, ¿vale? Bien, entonces me queda coseno del ángulo de 19 grados es igual al cateto contiguo que quiero calcular partido de la hipotenusa, que la conozco, que son 8 centímetros. Entonces hacemos lo mismo, coseno de 19, el 8 pasa multiplicando, y como 8 está en centímetros, el lado B también lo estará. Así que multiplicamos coseno de 19 por 8. Y eso me da un resultado de 7,5641, vamos a redondear aquí, centímetros. Perfecto. Entonces, ahora ya tengo el valor de mi lado B. Y también tengo el valor del lado A. Entonces vamos a ponerlo aquí, que este sería 7,56 centímetros. Bien, ahí no me cabe muy bien, lo he dejado un poco más feo. Vale, si ya sabemos lo que vale B y ya sabemos lo que vale A, vamos a calcular lo que valen las diagonales. Fijaros, ya es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque la diagonal mayor es igual a este lado, que es el lado B, más otra vez el lado B, es decir, es el doble del lado B. Y la diagonal menor será el doble del lado A más A, que sería 2A. Así que lo calculamos en un momentito, sería el doble de 2,6, que se puede hacer sin calculadora perfectamente, pero no me fío de mí, 5,2 centímetros, y ya tendríamos la diagonal menor, y por último la diagonal mayor, que la multiplico y me queda 15,12 centímetros. ¿Sí? ¿Sencillo? Bueno, pues espero que haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo. Chao.